Uno que ha estudiado la Biblia por más de 50 años, es bastante devastador hablar sobre esta porción de la palabra. Así que vamos a orar y poner este mensaje en las manos del Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos muchas gracias. Primeramente, Padre, por darnos la oportunidad de estar en tu casa de oración, recordar todos estos años, tu bondad infinita. En el primer siglo, ya para el año 4 antes de la era cristiana, y aún en el año 0 de la era cristiana, la venida ya estaba anunciada, y sobre todo la encarnación o la personificación del hombre de pecado. Pero ahora es más evidente que nunca. Pedimos muy especialmente por esta porción de tu palabra, que sea de mucha bendición a nuestro corazón. Ayúdanos a poder concentrar y conectarnos y estar metidos en tu palabra en este momento. En el nombre glorioso de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En esta porción de la palabra de Dios, le pusimos ahí en el boletín, ¿verdad? Más o menos el arribo de la encarnación diabólica. Pero realmente estaba debatiendo cuando estaba escribiendo este sermón, y estaba también hablando de la oportunidad de salvación concluyente. O sea, está concluyendo la oportunidad de salvación, porque el arribo de la personificación diabólica automáticamente quita la oportunidad para toda persona para conocer al Señor como su Salvador. Y estamos mirando y estamos viendo esto. Ya en varias naciones se ha hablado abiertamente de que no puede usted adorar a Dios. Países árabes, países budistas, como es la China, la India, Tailandia y Laos y muchas otras naciones no permiten adorar al único Dios verdadero. Y entonces, mirando esto, y hace casi 47 años que estamos sobre esta profecía estudiándola, y yo recuerdo que estábamos preguntándole, ¿cómo va a ser esto que este hombre lo vamos a conocer? ¿Será un hombre muy especial? ¿Será un superhombre, un superhéroe? Y el profesor, que era especialista en la profecía, nos dijo: ahorita no se mira la evidencia, pero ya hay diferentes anotaciones o diferentes maneras de entender que está para manifestarse en alguna etapa. Así que, hermanos, yo quiero que ustedes abran su Biblia en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, su capítulo 2, en los versos del 1 al 12. Y en la versión 60, que es la que leímos hace un ratito, en la versión de las Américas que leímos hace unos momentos, quizá la versión 60 diverge un poquito. El texto original se acerca más a la versión de las Américas. Es más clara, y en la manera, y habiendo estudiado varios años el griego, yo sé que es la más cerca del original. Hay otras versiones que están muy cerca, la textual, la Biblia textual y otras, que son muy especialmente en esto. Pero miren lo que nos dice en esta porción. Yo quiero primeramente... miramos catástrofes a nivel global. Donde quiera que miramos ahora hay cosas naturales a nivel global, y la violencia de la cual nos hablaba el libro de Génesis, y luego el libro de Habacuc y otros libros de la Biblia es una parte muy importante. Pero hay un preview, hay una introducción a la venida de Cristo. Y cuando ustedes miran esa parte, y yo creo que es tan evidente hoy que nunca, es la apostasía. Alguna persona, cuando viene a Cristo, entrega su vida y dice: ahora voy a morir por Cristo. Pero pasan algunos años y totalmente dice: yo no creo en Cristo.
Y esto se ha visto en diferentes partes del mundo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Está terminando. Cuando termina la apostasía, la personificación de la bestia, que es la Trinidad satánica, y especialmente el número 1, que es la bestia o el anticristo, como decimos, que va a controlar todo el mundo. Y hay una bestia segunda a la cual va a tener que alguien adorar. O más bien va a enforzar la adoración a la primera bestia. Y por supuesto el diablo, Satanás, que es el principal en esto. Así que es muy evidente aquí los contratiempos, acontecimientos mundiales anuncian claramente la venida de Cristo. Las profecías, comenzando desde Génesis, todos los libros de Moisés y los profetas, los 17 libros proféticos, anuncian de alguna manera, o directa o indirectamente, la venida de Cristo en su segunda venida. Su primera venida era para morir en una cruz y pagar la penalidad por el pecado del mundo. Y cada uno apropiarse de esa salvación. Pero ahora viene para detener finalmente la oportunidad de salvación. Y la única persona que lo detiene aquí es el Espíritu Santo, que vive en cada creyente en este momento. Cuando la iglesia sea arrebatada, automáticamente el Espíritu Santo va a ser quitado de esta tierra. Y es cuando el hombre de pecado se va a manifestar. Así que tenemos esta parte de veras importante. Cuando miramos las señales de la higuera, el pueblo de Israel, cuando miramos los acontecimientos de la coordinación de naciones, no solamente hablando de las Naciones Unidas, del mercado común europeo, de las naciones que van a alinearse para tener una sola moneda, un solo gobierno y por supuesto una sola religión. Y estamos llegando a eso. Estamos llegando. Así que en preparación, aquí nos habla de que cuando el Señor venga al aire, va a arrebatar la iglesia y el Espíritu Santo va a ir con ella. Y por supuesto va a manifestarse inmediatamente el hombre de pecado. En los primeros 3 años y medio no va a ser mucho problema. Va a poder ir a la iglesia, aunque va a ser muy liberal. Va a ser más fácil de hacer lo que quiere, pero después de 3 años y medio va a quitar la libertad y va a decir, adórenme a mí, y para ir a la tienda tiene que comprar con una identificación especial y tendrá un número, y el número que da es el número 6. Recuerdan que en el 6º día el hombre fue creado, pero es 6 para 1, la segunda bestia, la Trinidad satánica, 6, 6, 6. Y esa será la identificación. Cuando eso ocurra, sabrá que la persona que elija a Jesucristo va a tener que pagar con su vida por su salvación. La oportunidad de salvación está para terminar. Estamos concluyendo la oportunidad para aceptar al Señor sin tener la penalidad de muerte inmediata. De otra manera va a sufrir y va a pagar con su vida por su salvación. Así que queremos que ustedes miren aquí la razón de la parusia. El arrebato, el Señor viene al aire, los que están en los sepulcros, que ya recibieron a Cristo, sus cuerpos están ahí, sus almas están con el Señor va a traer esas almas, y los cuerpos, los que murieron en Cristo, van a resucitar primero. Luego los que estamos vivos seremos transformados. Y entonces la iglesia es arrebatada. Y al final de los 7 años,
el Señor regresa para ponerse en contra del anticristo, la personificación, como decimos, satánica, y lo va a dominar, y Satanás va a ser puesto como decimos, va a ser encadenado por 1000 años, y después va a ser soltado, y hay una nueva batalla al final. Al final de los 7 años será la batalla de Armagedón. Al final del milenio será la batalla de Gog y Magog. Son palabras que están usadas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Así que yo quiero que ustedes miren en esta mañana. Aunque hay mucho que aprender y es muy difícil para retener todo, pónganle mucha atención. Abran su Biblia en el libro de la segunda carta de Tesalonicenses. Las 2 cartas nos hablan de la segunda venida, pero específicamente la segunda carta nos habla en el capítulo 2 de la venida y la personificación del maligno, que es la expresión satánica materializada. Así que tenemos aquí esta parte muy importante. Yo quiero que ustedes se concentren en estos versículos. Y yo pudiera ponerle el título, la oportunidad de salvación concluyendo, o simplemente ponerle el arribo de la personificación diabólica o satánica, que ustedes miraron en el boletín. Ahora yo quiero que ustedes miren aquí, y es muy claro. La salvación, la oportunidad de salvación se está perdiendo. Y miren cómo miramos. Los que tienen ese interés por la salvación van a estar atentos cuando hablan de las cosas eternas. Los que no tienen interés van a estar, ¿verdad?, haciendo algo o mirando o haciendo algo y no concentrándose en la palabra de Dios. Eso es muy claro, aunque a mí me pasó muchos años de no entender la importancia de la palabra de Dios. Finalmente, cuando estaba a punto de entregar mi vida, Dios me dio la oportunidad. Y de ahí, de esa fecha en adelante, para mí la palabra de Dios es lo más importante que usted tiene. Y por eso aquí vamos a mirar que el Espíritu Santo es la única persona de la Trinidad que detiene la expresión o la personificación diabólica en este día. De otra manera, pudiera ser posible que se quisiera manifestar. Pero si no fuera por el Espíritu Santo que vive en el corazón de cada uno que le ha aceptado como Señor y como Salvador, y los que no lo han aceptado todavía está tratando de redarguirles de pecado, de justicia y de juicio. Pero no están poniendo atención y la oportunidad se está pasando. Y es posible que ya no tengan otra oportunidad, o cuando la iglesia sea arrebatada, finalmente digan: ahora sí creo en el Señor de todo mi corazón. Y usted va a tener que pagar con cortarle la cabeza, según dice en varias porciones de la Escritura. Así que yo quiero que ustedes miren en este tema, la alarma maligna despierta la motivación servicial. Ahora miramos tantos, hace algunos meses pasados, casi toda una iglesia fue sacada y acribillada por conocer al Señor como su Salvador personal bajo ISIS. Y hoy está por los budistas en Laos, está en Tailandia, está en China bajo el comunismo y donde quiera. Pero son las últimas oportunidades que todavía tiene la iglesia de recibir al Señor. Así que en esta alarma maligna que debe de despertar a la iglesia en una manera muy especial para estar atenta, pero dice que no va a suceder hasta que se termine lo que le llama la palabra o la condición de la iglesia apostasía.
Cuando usted llega al libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2 y 3 nos habla el mensaje a las 7 iglesias. Y era la última cosa que se vio cuando llega al capítulo 4, el verso 1 y 2, donde dice que la iglesia ha sido arrebatada, aunque lo hace Juan de otra manera, no como lo hace Tesalonicenses en el capítulo 4 de la primera carta. Notamos aquí entonces que en esta oportunidad estamos todavía en la gran apostasía. Gente que tenía esa pasión por Dios, ahora es como si estuviera mirando una película que le aburre. Estamos en los días muy difíciles, pero está terminando la apostasía y termina con el arrebato de la iglesia y la personificación satánica, que es la última oportunidad cuando finalmente pueda aceptar al Señor como su Salvador personal. Yo quiero decirles que es muy o será muy difícil que las personas que se quedan puedan recibir al Señor, porque dice el libro de San Mateo capítulo 24 que si aquellos días no fueran acortados, ninguna persona se salvaría. Y está hablando de un periodo que será muy difícil. Las horas serán acortadas, el tiempo será acortado, para que haya un pequeño descanso para los que aceptan al Señor en ese periodo tan difícil. Y por eso aquí miramos en esto, en los primeros 3 versículos que vamos a leer en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 2, nos dice el capítulo 2 y verso 1 al 3. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, es la versión de las Américas, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, en la versión de las Américas. Y esto es un verbo que tiene que ver con la acción, aunque los efectos siguen, todavía está como si el Señor dijera, ya está ocurriendo. Y entonces notamos en el verso 3 que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. La palabra apostasía, uno pudiera derivarlo por lo menos de 2 palabras originales. Pero una de las palabras, si pudiéramos pensar, apostelo. La palabra como telo es uno enviado, pero uno que está en contra totalmente de lo que creyeron los apóstoles, lo que cree el Hijo de Dios. Eso es apostatar o estar en contra de la fe. Que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. El hombre de pecado no está hablando de un ciudadano común, está hablando de un superhombre, de un hombre encarnado con el espíritu satánico, el hijo de perdición. Así que aquí en esta primera parte, yo para que recuerden más fácil, les voy a poner así los apóstatas o los que pervierten la fe. Este es el periodo de la perversión de la fe verdadera. En esta primera parte, la perversión, estos perversos que deslinean, divierten la verdad. Y cuando usted tiene una versión Nuevo Mundo, por ejemplo, que está diciendo que Jesucristo no es Dios, pero fue creado por Dios,
esto es una diversión. Y esa es una doctrina que está intentando degradar el nombre de la segunda persona de la Trinidad. Y notamos aquí entonces los perversos de la fe. En esta primera parte, los que pervierten la fe. Notamos entonces aquí por lo menos tres cosas. Estos son seguidores inconstantes, no tienen una fe firme, no están bien cimentados en lo que es la doctrina verdadera. Nunca han nacido de nuevo. Han dado la apariencia de que nacieron de nuevo, pero no son nacidos de nuevo. Esto es muy fácil. Van a caer en sus garras de la personificación diabólica. Y vamos a mirar aquí que no solamente esos inconstantes que se desvían o abandonan la fe, pero también tenemos estos seguidores que desconocen la verdad. Es importante escudriñar la Escritura, como dice Juan 5:39, porque la palabra de Dios es la que nos dice qué hacer, cómo recibir al Salvador, cómo conocerlo muy cerca, muy personalmente. Si no escudriñamos la Escritura. Y ahora hay una generación, como decimos, que no lee la palabra de Dios. Como todo es electrónica, un poquito consultar algo, no hay esa reflexión. Decía un hermano, tengo mi teléfono, pero yo me llevo mi Biblia. Yo quiero mirar, comparar, estudiar con un diccionario. Si estoy entendiendo de veras lo que dice la palabra, es muy importante, la palabra es profunda. Y tenemos aquí bien claro. Aquí tenemos the ones that distorted the faith, the true faith. When people believe in the Lord Jesus Christ as a personal Savior, and maybe goes a little bit aside or diverts, I don't think that this person really accepted the Lord as the personal Savior. There might be something wrong that happened, but no one that accepted Christ as a personal Savior can go away. There's proof. The one that has the Son, that knows the Father, has the Son, and accepted the Holy Spirit, and the Holy Spirit tells each one, you are a son or daughter of God Almighty. Podemos mirar entonces que está en una persona que no ha estudiado bien la Escritura, es inconstante, is maybe close to be a believer, but is not committed to God Almighty. We need to be committed with all our heart or mind, and then God will shine, will give light to understand the Word of God. Podemos mirar en esta segunda parte, seguidores que desconocen la verdad. No la conocen porque realmente nunca la han conocido. They have not known as Jesus as a personal Savior. Maybe it's one of the Saviors, but not the only Savior. The Savior, us. Así que es muy importante tener este conocimiento. Pero no solamente esto, pero tenemos aquí las consecuencias de despreciar la verdad. Notamos en este capítulo, en este capítulo 2 de la segunda carta, que dice, no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe de ninguna manera, porque vendrá sin
o no vendrá sin que venga la apostasía. Y estamos en esa etapa, en el tiempo de la apostasía, cuando mucha gente no le da atención a la palabra de Dios y es muy fácil. Dice que la salvación es una de las maneras de tener esa seguridad, pero realmente no trae esa seguridad. El Señor Jesucristo en su, como le dice, en el corazón de la Biblia, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, no dice quizá va a tener, sino tenga vida eterna. Y el 36, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Juan, ¿verdad? 5:24, uno similar. Parecido el texto. Y por eso, hermanos, es bien clarito aquí que necesitamos tener esa seguridad. Entonces, podemos mirar estas consecuencias de esta perversión de la fe. Están alejando de la fe el corazón de muchos. Y hay tanta materialización que las palabras de Dios ya no alcanzan a penetrar nuestra mente, porque estamos pensando en algo que no es duradero. Se va a ir todo lo que podamos hacer en esta tierra, de fortuna, de lo que sea, pero lo del Señor va a quedar. La segunda cosa, no solamente tenemos estas consecuencias de la perversión de la fe, pero también la encarnación del maligno, que es la personificación satánica. Recuerden que dice en el libro de Efesios 2:1 al 3, que el príncipe de la potestad del aire es el dueño de este cosmos. Y la palabra cosmos se traduce por mundo. No solamente los cosméticos, estamos tan atraídos a mirarnos jóvenes y todo, pero también incluye eso, por lo material. No vamos a cambiar. Nuestra vida está limitada a 70 años, los más robustos 80, y por pura gracia algunos viven 100 y más. Es solamente la gracia de Dios. Pero notamos aquí bien claro la encarnación satánica. The incarnation of the evil one. Satan is going to be incarnated in a man that is going to lead the world, this cosmos, this world is in control. And every part of this world, he is the owner. He is in control. And later on, they will tell us, you don't have any liberties. Because at the last part, the liberties will be taken away. Because of the opportunity that they have. Because he is the one in control of this system, this cosmos. This world belongs to him. He is the prince. He is the devil. He's the owner. And we wanted to have a good house with a lot of things. And we waste our life so many times trying to reach for money. And at the end, we don't take anything. It's very clear. But here we say the incarnation of the evil one. The work of Satanic is coming up so soon. We don't know when. But as soon as the Lord takes the church and the Holy Spirit, then he is going to be personified. Miramos en esta ocasión 4 cosas que quisiéramos hacer notar. Especialmente voy a comenzar a leer el verso 4 hasta el verso 12. En este verso 4 nos dice la palabra de Dios, y tenemos confianza en el Señor respecto, yo estoy leyendo mal, es el capítulo 2, el verso 4, el cual se opone y se exalta
sobre todo lo que se llama Dios. Él es Dios, Él está en control, es objeto de culto. Y Él quiere ser el objeto de culto. De manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Hermanos, a veces en el templo. Yo me enseñaron cuando entraba a Ciudad de México, a la primera iglesia bautista, en los años 60. Yo recuerdo que ni una mosquita, ni un ruido había. Todo tan silencio, tanta reverencia. Ahora entramos platicando, bromeando, haciendo tantas cosas. Y en el tiempo de Levítico, si alguien se acercaba al altar, caían muertos. La reverencia a Dios era tal. Dios hablaba y habla. Y no ha cambiado. Él es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Así que tenemos que recordar esto. Dice en ese verso 4, el cual se opone y se exalta a todo lo que se llama Dios. O sea, no quiere que alguien tome el lugar, Él quiere estar en control. Él es Dios y va a reclamar, adórenme a mí. De manera que así se va a presentar. ¿No os acordéis de cuando estaba yo todavía con vosotros, os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora. Es la presencia del Espíritu en cada corazón que todavía está aquí, para que sea revelado a su debido tiempo. El verso 7, porque el mismo o el ministerio de la iniquidad ya está en acción, está operando en cualquier parte del mundo, especialmente usando los agentes de él, como son los de ISIS o de ISIS, o de cualquier de los budis, de varias cosas. Es terrible. Estaba hace algún tiempo pasado hablando con un amigo que estaba visitando Chiapas, en la parte del sur de México. El estado está bastante visitado o bastante poseído por gran parte de los musulmanes. Y dice que nadie entra ahí. Y por otra parte está el catolicismo también fuerte. Y cuando algunos de los creyentes son tan fuertes que matan a los que creen diferente de ellos. Lo mismo hacen los musulmanes, lo mismo hacen los católicos en esta parte. Y así han llegado a extremos. Y algunas partes me imagino que lo hacen del otro lado mal también. Yo quiero decirles que estamos en los días bastante difíciles, porque está operando el ministerio de la iniquidad. Ya está en acción, solo que hay algo que lo tiene al momento, y lo hará cuando sea quitado de en medio. La iglesia va a ser arrebatada, el Espíritu Santo va a ser levantado con la iglesia. Y entonces va a ser fácil para operar. Se va a mover sin problema. Y notamos en el verso 8, y entonces será revelado ese inicuo aquí en el Señor, cuando Él venga a la tierra, lo va a matar con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La palabra parusi que estamos siguiendo en este inicuo, verso 9, cuya venida es conforme a la actividad satánica, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Miente a la iglesia, nos miente a nosotros. Y notamos aquí, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el verso 11, y por esto Dios les enviará un poder engañoso que le crean, para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad y se complacieron en la iniquidad. En esta porción que cubre la mayor parte de esto, quiero que sepan que es de veras terrible. Es la encarnación del maligno. Llega
a un grado tal que ya no le interesa hacer masacres como la de Colorado o la que sucedió en el sur de California o en Europa, especialmente en Inglaterra, estas 3 veces, en Francia, en varias partes. No les interesa, no tiene valor la vida, no hay ningún sentido para vivir. Así que aquí miramos esa encarnación, es evidente, claro. Así que tenemos este plan maligno de operación. Está operando en diferentes partes del mundo. Estamos en la última etapa de la apostasía. Y en este periodo de la apostasía, Dios está salvando gente, pero son los últimos que están entrando. Ya no va a haber más oportunidad. Ustedes, como yo muchas veces en los años 69, cuando finalmente en un accidente automovilístico me hizo llegar a los pies de Cristo, habiendo predicado la palabra. Por eso cuando una persona dice yo soy ministro, no me dicen más. En las acciones, lo que vive, lo que brille de Jesús, es lo que tiene de veras valor. Yo lo había hecho desde el año 65, 66, hasta el 69. Pero fue entonces que finalmente el nombre mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Como dice, cuando ya se pasa lista, responderé a mi nombre. Y muchas veces uno tiene esas dudas porque no está conectado o porque no está leyendo la Biblia, no está compartiendo su fe, está algo. Es posible, pero si su nombre está escrito, estará escrito. No puede ser una mentira que esté y no esté. Y oren con esa confianza, no con esa duda. Señor, que alguna vez yo sea, como decimos, echado afuera. Una de Dios o es, pero no puede ser que es y luego no es. Es muy importante estar seguro, muy evidente. Y tenemos aquí en esta parte, esta operación del maligno, el plan maligno para traer personas que vayan a la adoración a la Santa Muerte, a la adoración a tantos, la santería y tantos otros, adoración a todas otras criaturas, menos al Creador, que es el Creador de todos los cielos y la tierra. Vemos, when the days are so bad, the personification of the evil one, he is already operating in many parts of this world. In the U.S., Mexico, Central America, South America, Europe, Asia, Africa, and different parts. He is already operating. And he is already trying to take some away from the faith. Miramos que es importante recordar que debemos estar alerta. La encarnación diabólica, esa obra diabólica, está tratando de usar materialismo. Tenemos que tener cosas. Recuerden que este cosmos, the cosmetics and materialism, is things that they're going to stay here. They're not going to go with us. We have to think and what is valuable. When you have the Lord Jesus Christ in your heart and your mind, you are already inherit the kingdom of God. And the Almighty God, He will be in control. He will be our God Almighty. And we will be with Him forever and ever. Miramos que es importante notar la encarnación diabólica, la obra diabólica. También
el arrebato de la iglesia que va a suceder en cualquier instante. ¿Cuántas veces hemos pensado que ojalá que ocurriera cuando estamos en una iglesia? O cuando estamos orando. O cuando estamos leyendo la Biblia. Pero no sabemos a qué horas. Por eso debemos estar siempre preparados. Porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Así que debemos estar listos. Pero cuando sucede el arrebato de la iglesia, tengan mucho cuidado. When the church will be when the church will be with the Lord, there will be no opportunity. I say, God, I accept you as a personal Savior. The rapture of the church happens, and when you blink the eye or some kind of fast or a thunder comes immediately, and some little space, you have to think in Almighty God and be ready, because He is going to come and rapture the church, and the Holy Spirit will go. And it's very hard to accept it, the Lord Jesus Christ, because the Holy Spirit does not work anymore, and the access to the individual person. So we need to be ready, and we need to prepare now when it's time. Miramos también esto. El anticristo va a cooperar con los apóstatas, los engañadores. Los que nos van a engañar van a estar unidos para que caigamos en la trampa. Y debemos de estar alertas, debemos conocer las señales. Debemos saber cuándo, a quién creer. Pero como ya no está el Espíritu para confirmar, entonces va a ser muy difícil. Por eso, la persona necesita de veras pensar en la oportunidad. Yo cierro con esta parte que tenemos aquí. Las libertades religiosas, la oportunidad para adorar va a ser quitada inmediatamente cuando el hombre de pecado diga, me van a adorar a mí. Algunos dicen los primeros 3 años y medio va todavía a ir a la iglesia y adorar. De repente va a decir, nadie va a adorar a nadie, ningún otro Dios, yo soy el Dios a quien van a adorar. Entonces la gente a pensar, ¿qué pasó con las personas que desaparecieron? No sé. Pero también el Espíritu Santo se fue. Y ya es muy importante estar preparado. Por eso las libertades van a ser suprimidas. The liberties will be taken away. There's no more liberty to worship God. They will come here and they will take any minister and anyone. They will say, as the Russians and one of the illustration, the martyrs of Christ, or for Christ, when the book says that on one occasion the Russian came inside the church and said, well, who wants to die for Jesus Christ? The ones that wanted to stay to die for him, stay. The others leave. You can imagine there was a few. Maybe, I will assume that maybe 4 or 5, I don't know how many. But then, they let them go, like 3 blocks. And they drop the weapons. They say, I wanted to know why you wanted to die for Jesus Christ. You have something that we need to have. And finally, they gave their lives to the Lord. I don't want it to be witnessed by somebody that doesn't have any conviction. But the ones that they have conviction to believe in Jesus Christ. I don't know if we are convicted about loving the Lord. So many excuses for not doing anything for God. But in the last time,
So the people, the liberties will be taken away. La tribulación va a venir. La segunda cosa. Los devotos van a sufrir, van a pagar por su salvación con su vida. La guillotina va a tomar lugar. El libro de Apocalipsis nos dice claramente que van a ser decapitados por el testimonio de Jesús. Notamos que también la salvación le va a costar. La salvación hoy es gratis. Solamente tiene que decir, yo creo en Cristo. Yo tengo fe en Dios. Confiesa sus pecados, lo reconoce como Señor y dueño de su vida. Lo acepta, pide el perdón por sus pecados. Lo recibe como Señor y dueño de su vida y es salvo. En aquel día, usted va a pagar con su cabeza, va a pasar a la guillotina y la guillotina le va a poner la esta y ¡sa! Y entonces estará asegurado de que quería morir por Cristo. De veras va a ser difícil. Tenemos una libertad hoy más que nunca. Libertad de adoración, libertad de leer la Biblia, libertad de compartir nuestra fe. Y hoy no estamos haciendo casi nada para alcanzar ni nuestra familia, menos una persona que no es de la familia. Yo quisiera que ustedes pensaran que los días son muy cortos, muy cortos. Tenemos oportunidad, no hablamos, no sé cuánto más tengamos de tiempo, pero sí debemos de alguna manera de responder. Y ya no estará el Señor